De 10 a 20 años la Argentina necesita decisiones urgentes. Está maravilloso mirar el futuro. El problema es hoy. Agustín Rossi, aquí en Bonn, Crónica, mano a mano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Para qué sirve un acuerdo a 20 años? Si es que a alguien de todos los parlamentos involucrados de América y de Europa dicen que sí. ¿Para qué sirve? Bueno, lo primero que hay que decir, como usted hacía referencia recién, es que es un preacuerdo. Porque para que se convierta en un acuerdo tiene que ser aprobado por los parlamentos de los 4 países integrantes del Mercosur y además por la totalidad de los países que integran la Unión Europea. Nosotros por eso en el día de hoy hemos hecho una conferencia de prensa a todos los bloques opositores y le hemos solicitado al presidente de la Cámara de Diputados que cite al canciller Faury y al ministro Sica, que aparecen como los principales negociadores del preacuerdo con la Unión Europea, para que vengan a dar explicaciones a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso de la Nación Argentina, que en última instancia es el que debe determinar sobre la viabilidad, la validez del preacuerdo firmado. El acuerdo está rodeado de secretismo. No sabemos ciertamente qué es lo que se firmó, qué es lo que se dejó de firmar. Conocemos a rasgos generales lo que dicen los funcionarios, alguna publicación en las páginas de internet de la Cancillería Argentina que no siempre coincide con lo que funciona en la Unión Europea, con lo que dice la Unión Europea, pero no sabemos la letra chica. Yo digo, nos encontramos con que aquí se celebra como un acuerdo, Yo digo, es cierto que vivimos en un mundo multiglobal. Yo también lo tengo claro y por supuesto usted muchísimo más. Pero en Argentina, me enseñaron de chiquititos, hay cosas urgentes y cosas importantes. La Argentina tiene otra agenda de urgencias más allá de que no abren toda la verdad. Por eso nos interesaba su opinión y el resultado del bloque opositor. Bueno, justamente a lo que iba, ¿no? El gobierno ha utilizado casi este preacuerdo como un anuncio electoralista y los funcionarios, el presidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hablan como si de la noche a la mañana, y el mañana que sea mañana, se van a multiplicar los puestos de trabajo y las inversiones y las potencialidades de la economía argentina. Y nada de eso va a suceder. Así es. Es más, nuestra mayor preocupación está puesta en que en un acuerdo de estas características pone en riesgo casi 200.000 puestos de trabajo entre las ramas de la economía que se pueden encontrar claramente afectados. Así es. Por eso nosotros lo que decimos es, por un lado, el gobierno tiene que venir al Congreso a informar qué es lo que ha firmado, a responder a las preguntas o las inquietudes que tenemos los diputados, que además vamos a nuestras provincias y, por ejemplo, está claro que uno de los sectores de la industria más complicado va a ser la industria automotriz y que puede llegar a perder una cantidad inmensa de puestos de trabajo. Sí, tengamos posibilidad de explicarles a quienes están afectados por esta política de forma clara y de forma contundente. Pero lo otro que le quería decir, por favor, es que mientras acá se celebra como si fuese ya un hecho consumado, a las 48 horas el presidente Macron, del cual el presidente Macri dice ser íntimo amigo, dijo que Francia no está en condiciones de firmar el acuerdo. Bueno, nuestros compañeros recién, usted sabe que si hay un solo país que está en desacuerdo. Hombre en economía acaba, por supuesto, de anticipar y confirmarnos esto que usted hace referencia, Rossi. Y yo digo, día más, día menos, Argentina, entre comillas, recuerda el 9 de julio de 1816. Me hablaban de la independencia. Estamos regresando a la primarización de la economía argentina. Argentina no es nada más que una venta de granos y ganado en pie. Y eso, para aquellos que queremos otro país, no encuadra, no encaja. Bueno, comparto lo que usted dice. Lo cierto es que el primer análisis con la poca información que uno tiene, el único sector que sería favorecido en la Argentina sería el sector agropecuario y las manufacturas de origen agropecuario, las MOA. Las manufacturas de origen industrial van a la tendencia de ser absolutamente importadas, con las cuales
no es que estamos volviendo a la década del 90 del siglo pasado, sino que estamos volviendo a la década del 90 del siglo XIX, a 1890. Así es. Donde la Argentina era un proveedor de granos. Así es. La Argentina era un proveedor de recursos naturales y de carnes. Esa generación del 80 que tanto quieren el día de ayer, creo, de la gobernadora. ¿Qué? Sí, sí. No, la generación del 80 que creían que Argentina era primera. ¿Hola? ¿Por qué? Vendiendo granos. Coincido con lo que usted está diciendo, estamos hablando del mismo sentido, pasa que tenemos... No, bueno, es lo que yo se le llama decía delay. claramente, pero usted escuche lo de... Si usted escucha la declaración de ayer de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en donde la gobernadora hizo referencia a que se iba a potenciar el mercado de carnes de la Argentina, en realidad el acuerdo que han firmado, el preacuerdo que han firmado, es menor que el cupo que tenía la Argentina ahora de carnes, pero la realidad es que esa fue la enorme discusión que se dio en el Senado de la Nación en la década del 30 del siglo pasado como producto y derivado del Pacto Roca-Rússima. Así es. En donde de ese debate, muy recordado por todos, con Lisandro de la Torre como emblema de defensor de los recursos nacionales y de los frigoríficos consumeros, terminó con el asesinato de otro senador por mi provincia, la provincia de Santa Fe, el senador Bordavere. Entonces, la realidad con el suicidio de es que Lisandro de la Torre, independientemente de cruzar la historia con la ideología, yo sé que el macrismo no es muy afecto a la historia ni a la ideología o hablar de este tipo de cuestiones. Lo cierto es que nosotros queremos hablar de las cuestiones concretas. Y cuando uno habla de las cuestiones concretas, uno cada vez que alguien critica que determinados sectores van a estar perjudicados claramente por esta política, el gobierno dice hay un espacio de transición. Por ejemplo, la industria automotriz va a tener 15 años para que el régimen alrededor de la industria automotriz empiece a funcionar en términos plenos. Entonces la pregunta es, si el gobierno considera que la industria automotriz argentina no es competitiva y va a haber 15 años para que la industria se vuelva competitiva, ¿cuáles son las medidas fiscales? ¿Cuáles son las medidas de promoción? ¿Cuáles son las inversiones que piensa hacer el Estado para convertir la industria argentina en forma competitiva? O lo que van a hacer es dejarla morir en una lenta agonía. Y bueno, este es el debate que nosotros tenemos que tener y que tenemos que sostener. En la Argentina urgente, más allá de proyectar para adelante, hay miles de desocupados, una inflación que galopa y una deuda externa que ahora, en la reconversión de la conducción del Fondo Monetario, cuando las reglas de juego, según lo que dicen los que saben, van a ser más leoninas, estamos en un baile importante y en una herencia que el propio gobierno dice, su herencia y este regalito del cielo, a partir de diciembre, a bailar, a bailar. Sí, comparto claramente. Creo que a esto usted tiene que agregarle que si el acuerdo se aprueba, el preacuerdo se aprueba en los términos que uno presupone, porque no conocemos la letra chica, con el cual firmaron los ministros, es una herencia tan pesada como la deuda externa. Entonces, por eso es necesario generar un gran debate alrededor de este tema, independientemente de que esto no resulte ni resuelva ninguna de las cuestiones de la coyuntura. Está claro que con este acuerdo, por más que lo publiciten y que lo presenten como una gran panacea, no están resolviendo la problemática de la inflación, no están resolviendo la problemática del empleo. Es más, es tan nocivo que a una industria, que no estamos en un periodo donde la industria argentina está floreciendo, que está creciendo, sino que por el contrario, la industria argentina está peleando en condiciones absolutamente desventajosas para quedar en pie, encima le ponen este tratado de libre comercio. Aquí el resto de los compañeros quieren hacer la pregunta. Chapur, empecemos con Chapur, Autalán, por favor. Bueno. Agustín, a ver, ¿por qué cree que la expresidenta todavía no hizo una declaración contundente sobre esto que están criticando ustedes? Digo, habló Alberto, sí, pero Cristina no, que hace unos años, 2014, lo promovía con mucha esperanza, ¿no? El acuerdo. Para el gobierno es el mayor logro en su política exterior y evidentemente está subiendo en las encuestas de opinión. ¿Cree que usted que la oposición está equivocada, que el gobierno está equivocado o que la expresidenta estaba equivocada antes y ahora no?
Nosotros no solamente en el 2014 quisimos llegar a un acuerdo en la Unión Europea y Mercosur. Estuvimos negociando durante todo el tiempo que fue nuestra gestión, durante todo nuestro gobierno. Se había caído el acuerdo y en el año 2010 los presidentes del Mercosur empezaron a retomar las negociaciones. Ahora, teníamos líneas rojas, que creíamos que no eran las líneas rojas que se tenían que pasar. Si usted eliminaba esas líneas rojas que tenían que ver fundamentalmente con la defensa de nuestra economía, con la defensa de nuestros sectores productivos, que reconocían claramente la asimetría que existe entre los dos bloques económicos, si usted elimina eso, llega al acuerdo fácilmente. Si usted claramente en una negociación deja de reclamar las cosas que le parece que son razonables en defensa de su propia economía, bueno, el otro le va a decir, bueno, si usted no reclama más nada, es claramente que podemos firmar el acuerdo. Firmamos. Entonces, Coco, esto es lo que ha pasado, Coco, lo que ha pasado. Ahora, nosotros fuimos a negociar, defendemos un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur en el marco que ese acuerdo no termine por desbalancear absolutamente la posibilidad de desarrollo industrial. Acá, que tiene Argentina, Coco, y una Argentina pregunta, es un por país favor. Dale. de 42 millones de habitantes. Rossi, quería preguntarle por qué durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se cerró este acuerdo. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, acaba de decirlo, por la asimetría. Claro. Los puntos principales por los cuales no se cerraron. ¿Qué pedía la Unión Europea? Los puntos principales tienen que ver con lo que dije recién. Nosotros teníamos una mirada fuertemente de defensa de nuestra industria, de nuestra posibilidad de desarrollos industriales. Yo no fui negociador en términos específicos, pero lo que no queríamos hacer era firmar un tratado de libre comercio que termine con la economía argentina absolutamente reprimarizada y que la economía argentina funcione solamente a partir del desarrollo de su actividad primaria y de sus manufacturas de origen industrial. Bueno, en cuanto a eso, perdón, ¿qué pasa también con el sector energético? Porque a raíz del deslinde de responsabilidades por el tema del apagón éramos un país productor, exportador de energía y de repente nos convertimos en un importador. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo? No, ¿qué pasa también con el tema de la economía en cuanto al sector energético? No, bueno, nosotros creemos que lo que ha sucedido con el apagón, y ya lo ha dicho hoy mismo el secretario de Energía, responsabilidad de la empresa Transener, que es una empresa que el dueño es uno de los principales amigos del presidente Macri, que es Midli. Entonces lo que ha sucedido es que han metido la participación de las empresas del sector privado en la generación, la transmisión de media y alta tensión. Entre amigos. Y eso es lo que ha generado. Y le dieron a los apagón, amigos. porque si no se generan los aparte problemas se los regalaron a los amigos. No se hacen las tareas de mantenimiento necesarias, no se puede llevar adelante. Lógico. Hoy Lopetegui le echó la culpa a un operario. Escúcheme, cuando me hablan encima no escucho. Bueno, vamos a explicarle lo siguiente. Tenemos delay. Tarda en llegar, tarda en volver. ¿Cómo? Luis Autalán. Sí, Rossi, quería consultarlo, traerlo de vuelta al tema del acuerdo. Usted es un hombre santafesino, conoce la realidad del campo. Lo que se sabe del acuerdo hasta ahora lo saben empresarios por colegas europeos. Lo saben sindicalistas por sindicalistas europeos. La certeza, o una de ellas, la marcaba mi compañero Marino Soto en BAE. Se va a vender ganado en pie al exterior, no solamente para reproducción. Esto suena, digamos, como mínimo a riesgo sanitario, teniendo en cuenta que usted es un tema que domina los ejes del campo. ¿Estamos hoy en el siglo XXI para vender ganado en pie para faena? Bueno, la verdad que nuestra provincia, como la provincia de Córdoba, son provincias que tienen multiplicidad productiva. No solamente tenemos en la provincia de Santa Fe un sector agropecuario muy fuerte, sino que tenemos un clúster de maquinaria agrícola que todos los presentan claramente como una posibilidad de exportación. Toda la producción metal mecánica que tiene la provincia. Mucho cuidado, porque es muy probable que pero en realidad todo lo presentan como una posibilidad de que se va a abrir nuevos mercados, cuando es probable que nos terminen colocando las máquinas importadas, maquinaria agrícola importadas claramente aquí en la Argentina, pero la verdad es que además tenemos todo un desarrollo de industria automotriz, de metal mecánico muy fuerte en el conjunto de la provincia de Santa Fe.
tenemos industria del conocimiento muy desarrollada, tenemos políticas científicas y tecnológicas y que tenemos que tener un análisis absolutamente integral de cómo va a impactar en la totalidad de la economía santafesina y en el Producto Bruto de la economía santafesina una medida de esta característica. Ayer, mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires festejaba de que iba a haber mayores mercados para vender carne argentina, independientemente si era ganado en pie o con hueso o sin hueso, en la provincia de Santa Fe, un frigorífico en la ciudad de Carcarañá, que tiene una historia frigorífica muy importante, terminó echando a 300 empleados porque en la distribución de la cuota Hilton le dieron un porcentaje muy bajo de cuota Hilton y no pueden llevar... Esa es la Argentina real. Entonces, esa es la Argentina real. A veces es muy distinta a lo que pasa en los concursos. Por supuesto, esa es la Argentina. Esa es la Argentina real. Le digo gracias, Rossi. Le digo gracias por su disposición y por ayudarnos a pensar. Bueno, muchas gracias a usted, Horacio, que siga bien. A usted también. Esa es la Argentina real. Dentro de 20 años, la vaca que van, que viene, Roca Rusiman, 300 operarios ayer Carcarañá. En una ciudad-pueblo donde dejaste de laburar y no sabés dónde ir. 60 segundos noticias. Bueno, una de ellas...